Hola a todos. Hoy nos adentramos en las sombras de la historia, donde la verdad es más extraña y oscura que la ficción. Desde venenos y vampiros hasta leyendas espectrales y miedos momificados. Son historias que el pasado busca enterrar. Así que escucha con atención si te atreves a estas 5 historias escalofriantes que probablemente no creerías, pero la historia jura que son verdad. Primero, viajamos de regreso a la Francia del siglo XVII, donde un crimen oscuro conmocionó a la aristocracia. La mujer que se hizo famosa por envenenar a su padre y a sus hermanos en la Francia del siglo XVII, nació como Marie-Madeleine d'Aubry el 22 de julio de 1630. Nació en una familia francesa adinerada, siendo hija de Antoine Dreux d'Aubry, un individuo que ocupó varios cargos dentro del gobierno francés y la administración de la capital, París. El más importante de estos cargos era el de consejero de Estado, equivalente a un ministro del gabinete actual y maestro de solicitudes. Un cargo que tenía un gran control sobre el acceso a la corte francesa y que, en consecuencia, era financieramente lucrativo. Los sobornos y otros pagos eran una característica habitual de estos cargos en la Europa de la Edad Moderna. Como resultado, el padre de Marie-Magdalene era rico, y ella era su hija mayor, pero no un varón. Una circunstancia que en ese momento le impedía heredar la mayor parte de su vasto patrimonio cuando él muriera. La cadena de eventos que llevó a Brinvilliers a asesinar a su padre y hermanos podría decirse que comenzó ya en 1651, cuando María Magdalena tenía 21 años de edad. En ese momento, ella estaba casada con Antoine Gobelin, barón de Noailles, un acaudalado noble menor francés. En ese entonces, Gobelin había heredado una gran fortuna a través de su familia, que había dirigido un famoso taller de tapices durante varias generaciones. Pero Antoine en sí era algo disoluto. Fue nombrado marqués poco después de su matrimonio con Marie-Madeleine, el marqués de Brinvilliers, convirtiendo así a su esposa en la marquesa de Brinvilliers. Pero en otros aspectos, su vida era caótica. En particular, era un jugador empedernido. Por esa razón, no solo había derrochado su herencia, sino también la dote de 200,000 libras que había adquirido de Antoine d'Aubry en 1651, a través de su matrimonio con Marie-Madeleine. Y para la década de 1660, en realidad estaba muy endeudado. Estas dificultades financieras se reflejaron en su relación matrimonial. Marie-Magdeleine y su esposo tenían una especie de matrimonio abierto. En particular, la marquesa mantenía una relación amorosa de larga duración con un oficial llamado Gaudin Sainte-Croix, a quien, irónicamente, le había presentado su propio esposo. Así, aunque de Brinvilliers y su esposo tuvieron 7 hijos, se sospecha ampliamente que al menos 3 de ellos, si no es que más, en realidad eran producto ilegítimo de la relación de la marquesa con Sainte-Croix y otros. El padre de la marquesa se enteró de estos hechos a principios de la década de 1660. El romance de su hija con Sainte-Croix le preocupaba especialmente, ya que tenía el potencial de arruinar la reputación de la familia. Si llegaba a ser bien conocido dentro de la alta sociedad parisina, fue en un esfuerzo por terminarlo, que Antoine d'Aubry obtuvo una carta del rey Luis XIV ordenando el arresto de Sainte-Croix por algunos cargos espurios. Cumpliría una condena considerable en la prisión de la Bastilla en París a mediados de la década de 1660. Las acciones de d'Aubry enfurecieron a de Brinvilliers, agravando así una situación ya de por sí tóxica. Para 1663 ya se habían dado varias circunstancias, lo que llevó al crimen de la marquesa. Varios años después, fue el encarcelamiento de su amante por orden de su padre. Y la situación económica en deterioro en la que se encontraron los de Brinvilliers, debido a los problemas de juego del marqués. Todo esto eventualmente llevaría al complot que la marquesa ideó en los años siguientes. Fue a mediados de la década de 1660 cuando la de Brinvilliers
desarrolló la idea de envenenar a su padre y hermanos para adquirir la vasta riqueza de la familia. Se han promovido varias teorías sobre este periodo. Una teoría es que Sainte Croix entró en contacto con varias personas que eran expertas en el arte del envenenamiento mientras cumplía su condena en la Bastilla. Otra teoría es que la marquesa comenzó a probar varios venenos diferentes en pacientes enfermos en los hospitales de Francia, o incluso que probó los venenos en los sirvientes de su casa. Como resultado, se ha especulado que la marquesa podría haber sido responsable de la muerte de hasta 30 personas en total. Sin embargo, hay pocas pruebas concretas que sugieran que realmente llevó a cabo esta actividad. Y habría despertado muchas más sospechas en ese momento si sus propios sirvientes hubieran estado enfermando regularmente. Lo que está claro es que con la ayuda de Sainte Croix, quien ya había cumplido su condena en prisión, la marquesa comenzó a envenenar a su padre en 1666 un Menezes. Ella era una invitada habitual en su casa y rápidamente pudo administrarle un veneno a base de arsénico disfrazado en su comida y bebida. Finalmente murió el 10 de septiembre de 1666, y una investigación concluyó que simplemente había fallecido por causas naturales. No se realizó ninguna autopsia, pero dado que ahora sus hermanos heredarían la mayor parte de la herencia de su padre, rápidamente decidió envenenarlos también. Esto era un asunto más complejo. El padre de Bramville estaba envejeciendo, y como supuestamente era una hija cariñosa, le resultaba fácil acceder a su comida y administrarle el veneno. Pero no era así con sus hermanos. En consecuencia, decidió contratar a un hombre llamado Jean Amelin, más conocido como La Chasseur, para trabajar en la casa familiar y administrar el veneno. A medida que se presentaban oportunidades para hacerlo, esto resultaba ser un asunto complicado. No fue hasta septiembre de 1670 que ambos hermanos murieron, siendo Antoine el primero, asesinado en junio de ese año. Las autoridades médicas y civiles llevaron a cabo una investigación más exhaustiva que la realizada en 1666. La muerte de su padre, un hombre relativamente mayor, había sido rápidamente descartada como un hecho natural. Pero la muerte de los dos hermanos de los marqueses, ambos jóvenes y por lo demás sanos, y con solo unas semanas de diferencia entre sí, despertó considerables sospechas. Muchas personas sospechaban de un acto criminal, pero no se descubrió nada siniestro de manera concluyente, y no se presentaron cargos en ese momento. Bueno, no se descubrió nada que vinculara las muertes de los hermanos con su hermana. Por lo tanto, durante algún tiempo, parecía que el plan de Bramville había funcionado. Pronto estaba disfrutando de una nueva riqueza, y se había salido con la suya con sus crímenes, al menos hasta 1672. Ese año, su amante y cómplice, Sainte Croix, murió, tal vez por una enfermedad, aunque se ha especulado que accidentalmente se envenenó a sí mismo, sea lo que sea que haya causado su muerte. Debió de haber sido una muerte repentina, ya que Sainte Croix no había retirado una gran cantidad de pruebas autoincriminatorias de su residencia. Un hecho que ahora tuvo consecuencias fatales para de Brinvilliers. Cuando la policía parisina inició una investigación, rápidamente descubrieron un cofre en los apartamentos de Sainte Croix, el cual contenía una serie de pruebas incriminatorias. Entre ellas había muestras de los venenos que él y la marquesa habían usado a lo largo de los años, así como varias cartas entre ambos, que no declaraban abiertamente sus crímenes, pero sí daban suficientes motivos para levantar sospechas considerables. Ahora se reabrió una investigación sobre las muertes del padre de la marquesa y de sus dos hermanos. La marquesa huyó de París cuando se enteró de lo que habían encontrado. Si esto no fuera lo suficientemente inequívoco, a principios de 1673 se presentó más evidencia condenatoria que confirmaba su culpabilidad. En ese momento, licenciado A. Chaucer fue detenido, y después de un extenso interrogatorio, reveló todos los detalles de lo que había sucedido
incluyendo su propio papel en el envenenamiento de los dos hermanos Dobre. El envenenamiento se consideraba un crimen particularmente atroz en la época moderna temprana. Por ejemplo, un cocinero que era sospechoso de haber estado involucrado en un intento de envenenamiento podía ser castigado con la muerte siendo hervido vivo. El final de la Chaussée no fue tan sombrío, pero fue torturado antes de ser ejecutado el 24 de marzo de 1673, cuando se descubrieron sus crímenes. De Brinvilliers huyó de Francia en 1673, Damoiseau. Pasó los siguientes 3 años huyendo, aunque sorprendentemente no se alejó mucho de Francia. Primero se refugió al otro lado del canal en Inglaterra, y aún más sorprendentemente, vivió en el exilio justo al otro lado de la frontera noreste de Francia, en la región que corresponde a la actual Bélgica, pero que en ese entonces formaba parte del Imperio Español. Aquí, en Lieja, fue finalmente capturada en 1676 y extraditada a Francia. La marquesa había sido declarada culpable de sus crímenes en ausencia tras su huida de Francia en 1673. Pero, aún así, se llevó a cabo un nuevo juicio. Este fue, en efecto, un juicio simulado. No hay mucha duda de eso. Pero de Brinvilliers no estaba dispuesto a cooperar. Al principio, negó rotundamente cualquier implicación en el envenenamiento de su padre y hermanos, a pesar de que se presentaron pruebas considerables y se llamaron testigos, lo que dejaba pocas dudas sobre su culpabilidad. Ante la negativa de la marquesa a admitir su culpabilidad, las autoridades finalmente decidieron que debía ser torturada. Las horas finales de Brinvilliers fueron desagradables. El método de tortura al que fue sentenciada fue la cura de agua. Esto implica que la boca sea forzada a abrirse o mantenida abierta usando una cuña u otro dispositivo. Luego se vierten grandes cantidades de agua sin parar en la boca de la víctima, lo que resulta en distensión gástrica, ahogamiento e incluso la muerte si la cura se aplica por suficiente tiempo. Se ha utilizado durante siglos como un método de tortura y está relacionado con la práctica moderna del submarino o asfixia por agua. El 16 de julio de 1676, ante la perspectiva de ser torturada, de Brinvilliers confesó sus crímenes, pero aún así fue sometida al tormento del agua. Déjala en cura durante 4 horas para determinar si había más crímenes o conspiraciones de las que las autoridades no estaban al tanto. Sin embargo, esto reveló muy poco de verdadero valor. Luego fue llevada a la Place de Grève, un lugar habitual de ejecuciones públicas en el París de la época moderna, y el sitio de la Place del Hôtel de Ville, en la capital francesa. Hoy, aquí, la marquesa de Brinvilliers fue ejecutada el 16 de julio al ser decapitada con una espada. Luego su cuerpo fue quemado. La muerte de Brinvilliers marcó el inicio de un periodo en la historia social y política de Francia que se conoce como el asunto de los venenos. Esto inició tras su ejecución y siguió 6 años más, hasta 1682. El asunto de los venenos surgió en gran parte debido a una paranoia creciente entre la aristocracia y la élite parisina sobre otros posibles intentos de envenenar o matar a personas involucradas en disputas de sucesión. El rey francés, el rey Luis XIV, estaba particularmente perturbado por esto. Numerosos juicios adicionales a individuos siguieron, a menudo por motivos dudosos, mientras la policía y las fuerzas de seguridad de la capital francesa comenzaron a detener a adivinos, alquimistas y otros que pudieran ser sospechosos de producir venenos. Otros implicados o acusados incluían a miembros de alto rango de la aristocracia francesa, como Olympia Mancini, la condesa de Soissons, quien finalmente fue exiliada de Francia como resultado, aunque no ejecutada. El asunto de los venenos finalmente resultó en la ejecución de 36 personas antes de que terminara en 1682, mientras que otras 23 personas fueron exiliadas de Francia. Cientos de personas estaban bajo sospecha o tenían órdenes de arresto en su contra al mismo tiempo. Por lo tanto, las acciones de Madame de Brinvilliers crearon una gran controversia dentro de la sociedad francesa.
la cual tuvo repercusiones mucho más allá de sus propios actos, lo cual no es sorprendente, dado cuánto dominó este incidente a la alta sociedad francesa en la década de 1670 y principios de la de 1680. Las acciones de Brinvilliers han sido recordadas de varias formas, especialmente durante el siglo XIX y principios del siglo XX, cuando Sir Arturo Conan Doyle y Alejandro Dumas escribieron obras basadas en su vida y crímenes. Nuestra siguiente historia nos lleva a las grandes cortes de Bohemia, donde la muerte de una noble provocaría susurros sobre vampiros e inquietud eterna. Leonor Isabel Amelia Magdalena, quien sería Leonor von Schwarzenberg, nació el 20 de junio de 1682, en la ciudad de Melnik, en la región que en ese entonces se conocía como Bohemia, pero que hoy en día corresponde a la República Checa. El padre de Leonor era el príncipe Fernando Augusto de la Casa de Lobkowicz, una familia noble de la región, que podía rastrear sus orígenes hasta el siglo XIV, y que por lo tanto, era una de las familias aristocráticas más antiguas y respetadas en la Bohemia de los siglos XVII y XVII. 18avo. Fernando fue el segundo duque de Sagan, pues su padre, Václav Eusebio, compró el título y la propiedad en 1646 en Enias-Omatunis. La vida temprana de Leonor es relativamente poco destacada, y hay poca evidencia documental al respecto. Podemos suponer que habría recibido una educación típica para una mujer aristocrática a finales del siglo XVII, con énfasis en el baile y la etiqueta cortesana. Lo más probable es que haya aprendido algo de latín, y casi con certeza francés, que para ese entonces se estaba convirtiendo en la lengua franca de las cortes aristocráticas de Europa. El 7 de diciembre de 1701, cuando tenía 19 años, Leonor se casó con Adán Francisco Carlos Eusebio en ese momento, el heredero aparente del Principado de Schwarzenberg, un importante principado dentro del Archiducado de Austria. Este era un título aristocrático importante en Bohemia. El título de Schwarzenberg data de la Alta Edad Media, y Adam sería el príncipe de Schwarzenberg. En 1703, su matrimonio con Leonor, como tantas otras uniones aristocráticas del periodo moderno temprano, fue en efecto una transacción financiera y una alianza. En estos arreglos, el padre de la novia normalmente proporcionaba una gran dote al padre del novio. Así, una parte obtendría beneficio económico. La familia de la novia solía casarla con alguien de mayor estatus si ofrecían una dote suficiente. Sin duda este fue el caso de Leonor, quien, aunque venía de una familia aristocrática, se casaba con una más prestigiosa. A cambio, el padre de Adán, el príncipe Fernando Guillermo, iba a recibir una dote de 20,000 florines o monedas de oro. Una suma enorme. Se debían pagar 3,000 florines por adelantado, y el resto en cuotas durante los años siguientes. El matrimonio de Leonor y Adán estuvo plagado de dificultades desde su inicio, cuando la unión fue negociada entre sus respectivos padres. Adán había tenido una relación con la hija del embajador austriaco en Roma, con quien se había casado en secreto. Para facilitar el matrimonio con Leonor, Adán se vio obligado a anular rápidamente este matrimonio secreto. Esto envenenó la relación entre Leonor y su nuevo esposo desde el principio. Además, las cosas no mejorarían mucho. Leonor no quedó embarazada en los meses e incluso años que siguieron, cuando finalmente llegó un hijo. Fue una niña llamada María Ana, que llegó al mundo en diciembre de 1706. Sin embargo, no surgió un heredero varón para preservar la línea directa del príncipe de Schwarzenberg, como si esto no fuera ya lo bastante grave. La relación entre Leonor y Adán se complicó aún más cuando el padre de Leonor se casó con la hermana de Adán, María Isabel. Con esto, el padre de Leonor también se convirtió en su cuñado, una situación inquietante. Además, surgieron fricciones después de esto, porque Fernando no estaba cumpliendo con los pagos de la dote a Adán. Además, Leonor extrañó a Caridad durante otro embarazo en 1709, y luego surgieron acusaciones de infidelidad en su contra. Como resultado de todo esto, la pareja pasó gran parte de la década de 1710 distanciada y viviendo en residencias separadas. Pero finalmente se reconciliaron en 1719.
Ese año, Adam heredó una enorme propiedad en Bohemia tras la muerte de su tía. Con esto, las discusiones sobre la dote de Eleanor se volvieron en gran parte irrelevantes, y las tensiones entre Adam y el padre de Eleanor ya habían terminado. Cuando Ferdinand murió en 1715, luego en 1722, nació el esquivo heredero varón, Joseph Adam. Por lo tanto, después de más de 20 años de un matrimonio fracturado e infeliz, la unión de Adam y Eleanor finalmente parecía estabilizarse. La vida para los von Schwarzenberg fue relativamente pacífica y tranquila durante la década de 1720, mientras criaban a su joven hijo. Durante la década de 1720, Adam había ascendido en las filas de la nobleza de Bohemia, ganándose el favor del archiduque de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos VI, quien también gobernaba como rey de Bohemia, con el título real de Carlos II. Allí, bajo el mando de Carlos, Adam ya había sido nombrado chambelán del Geheimrat, que era en efecto el consejo asesor de Carlos, o el gabinete de gobierno en la década de 1710. Luego, en 1722, fue designado para un puesto de alto rango dentro de la Casa Real en Viena. Por lo tanto, Adam y Leonor pasaron gran parte de su tiempo durante la década de 1720 en la capital imperial de Austria. Finalmente, Adam fue nombrado miembro de la Orden del Toisón de Oro, la orden de caballería más importante dentro de las tierras del Archiducado de Austria, por su alto rango en los territorios austriacos. No es de sorprender que Adam fuera un compañero habitual de casa de Carlos, pero es mucho más sorprendente que este pasatiempo le costara la vida a Adam. El 10 de junio de 1732, Adam acompañó a Carlos en una excursión de caza en Brandeis, cerca de Praga. Resultaría ser una decisión fatídica. Más tarde ese día, Carlos, quien sufría de mala visión, le disparó a Adam tras confundirlo con un ciervo, aunque otros relatos afirman que simplemente estaba en la línea de fuego. Adam murió al día siguiente a causa de sus heridas. Tras su muerte, el archiduque Carlos, sin duda consumido por la culpa de haber matado a su amigo y consejero de toda la vida, tomó bajo su protección al hijo de Leonor, José, y le otorgó una gran pensión a Leonor. A partir de entonces pasó sus años restantes administrando la finca von Schwarzenberg. A finales de la década de 1730, la salud de la princesa empeoró rápidamente. En ese momento se dice que se volvió extremadamente delgada y débil. Y como las intervenciones médicas aún eran muy primitivas, Leonor recurrió a remedios caseros para intentar curar sus dolencias. Estos incluían el uso de cuerno de narval, el colmillo de una ballena ártica, que en la Europa moderna temprana se conocía como cuerno de unicornio, y que era más valioso que el oro por su peso, debido a la creencia en sus propiedades medicinales, aunque ahora sabemos que el uso del cuerno de narval no habría sido en absoluto beneficioso para curar su condición. Durante este tiempo, su condición continuó empeorando. Apenas podía comer, beber o dormir. Solo descansaba en ciertos momentos durante el día. También se afirma sobre su vida que era extremadamente pálida. Y, debido a su enfermedad, comenzó a emplear a varias brujas, alquimistas y otras personas de apariencia extraña, con la esperanza de que pudiera mejorar. Debido a esto, así como al hecho de que Carlos había matado accidentalmente a su esposo, decidió enviar a Leonor, una de sus mejores doctoras. El doctor finalmente llegó a la finca Schwarzenberg, aparentemente afirmando que ella parecía un cadáver ambulante y que su habitación estaba constantemente a oscuras, ya que la luz del sol la molestaba. Posteriormente se afirmó que Leonor también mantenía lobos enjaulados en el sótano de su finca, y que había pasado años bebiendo su leche para mejorar su fertilidad. Parece que estos rumores no tienen fundamento. Con el paso del tiempo, Leonor continuó empeorando y sufría un dolor inmenso. Aparentemente, sus gritos se volvieron algo bastante frecuente en su palacio, aterrorizando a todos los que los escuchaban. Finalmente, después de años de sufrimiento, Leonor murió en el Palacio Schwarzenberg, en Viena, el 5 de mayo de 1741, a la edad de 58 años. Después de su muerte, se le realizó una autopsia y se confirmó que tenía lo que ahora conocemos como cáncer cérvicouterino. También padecía varios tumores, uno de los cuales era más grande que una pelota de tenis.
Antes de morir pidió que su corazón fuera enterrado junto a su esposo, mientras que su cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Witoszewski Krymlov, en la República Checa. En ese entonces, el miedo a los vampiros era algo muy real, tanto así que los habitantes locales comenzaron a desenterrar los cuerpos de los recién fallecidos, cortándoles la cabeza, por miedo a que pudieran ser vampiros. Mientras tanto, a algunos les clavaban estacas y a otros los quemaban. Cuenta la leyenda que algunos lugareños estaban convencidos de que la princesa se había convertido en vampiro y que la vieron caminando por los pueblos y cementerios cercanos después de su muerte. Otros relatos aún más inverosímiles dicen que la vieron morder cadáveres de recién fallecidos y chuparles la sangre. Durante años después de esto, las historias de vampiros continuaron circulando en la región y supuestamente, durante algún tiempo, su nombre fue considerado maldito. Pero eventualmente estos relatos se desvanecieron en el mito y estos rumores fueron olvidados. Sin embargo, por las extrañas circunstancias de su muerte y el historial médico de Leonor, es posible que algunos habitantes del pueblo realmente creyeran que ella era una vampira o que estaba relacionada de alguna manera con lo oculto. Sin embargo, hay pocas pruebas concretas de la época que confirmen esto. Las leyendas que rodean su vida son muchas, y puede ser difícil separar los hechos de la ficción. Pero a pesar de esto, en los últimos años se le ha etiquetado como una princesa vampiro. ¿Pero por qué? En 2007, Leonor fue el tema de un importante documental de investigación que se estrenó en la televisión austriaca, titulado The Vampire Princessin, o La princesa vampiro en inglés. Este documental especulaba que Leonor había practicado el vampirismo y que fue la inspiración para Drácula, la gran novela de terror gótico escrita por el novelista victoriano irlandés Bram Stoker y publicada en 1897. La creencia de que Leonor pudo haber sido la base para la obra maestra de Bram Stoker ciertamente tiene algunos argumentos a su favor. Por ejemplo, Drácula alguna vez tuvo un primer capítulo alternativo al que finalmente se publicó en 1897. Esta versión preliminar indica que Stoker en realidad se inspiró no en un hombre, sino en una mujer. Además, esta mujer era una princesa del estado austriaco. Y las referencias en la versión del manuscrito se refieren a la región en la actual República Checa, donde Leonor habría vivido en la primera mitad del siglo XVIII. Además de esto, se afirmaba que Leonor había sido anteriormente la inspiración para un poema titulado Lenor, escrito en 1773 y publicado al año siguiente por el autor alemán Gottfried August Berger. Esta era una balada gótica que, aunque realmente no presentaba a un vampiro típico, tenía elementos de vampirismo en ella, y se considera que fue una de las principales influencias tempranas en el desarrollo de la literatura de vampiros. El poema está ambientado en Bohemia, alrededor de la finca von Schwarzenberg, y el título del poema de Berger como Lenor, una versión abreviada de Leonora, llevó a los documentalistas en 2007 a afirmar que Leonora había sido la base para la obra de Berger, además de la de Bram Stoker, más de 100 años después. Sin embargo, estas atribuciones son bastante circunstanciales, al igual que las otras pruebas presentadas en el documental. La princesa vampiro, por ejemplo. Se afirmó que los remedios populares que Eleanor utilizaba para intentar curar sus dolencias eran indicativos de una forma de ocultismo. Pero en tiempos premodernos, esos remedios populares se usaban ampliamente en toda Europa. Pero quizás la evidencia más interesante presentada por los documentalistas para afirmar que Eleanor había incursionado en el vampirismo y que, en consecuencia, había sido la inspiración tanto para las obras de Berger como de Stoker, se refería a la cripta familiar de los von Schwarzenberg en la ciudad de Český Krumlov, en el sur de Bohemia. Aquí, tanto Eleanor como su esposo, Adam, habían sido enterrados en la iglesia de San Vito. El corazón de Eleanor fue extraído y puesto en una urna que después se enterró. En una pequeña bodega al lado izquierdo de la capilla, junto al corazón de Adam, hoy en día, una placa sobre la bodega dice: aquí se guardan los corazones de Adam y su esposa Eleanora, príncipes de Schwarzenberg y duques de Krymlov. Para las sensibilidades modernas, este caso quizá resulte extraño.
Las tradiciones funerarias modernas normalmente no implican extraer los corazones de los difuntos para enterrarlos por separado. Y los creadores de The Vampire Princessing estaban muy ansiosos por enfatizar que esto era indicativo de alguna forma de ocultismo por parte de Leonor. No obstante, para los estándares de la Europa central del siglo XVIII, esto no era inusual. De hecho, la familia real, los Habsburgo de Austria, mandó construir una tumba similar en Viena, en la que los corazones de los miembros más importantes de la familia eran enterrados por separado de sus cuerpos. Por lo tanto, hay pocas pruebas concretas que corroboren el argumento de que la princesa Leonor von Schwarzenberg fuera alguien que practicara el vampirismo y, en consecuencia, que fuera la inspiración para el Drácula de Bram Stoker. Así, las leyendas sobre su vida que se refieren a Leonor como una princesa vampiro, aunque son fascinantes, probablemente no sean más que eso: leyendas. Ahora vamos a la Inglaterra victoriana, donde los medios de Morty nos hablan de una figura misteriosa que saltaba sobre los tejados y se convirtió en leyenda. En un día de finales de otoño de 1837, una chica llamada Mary Stevens iba camino a su trabajo en Lavender Hill, un distrito que en ese entonces estaba en los límites suroeste de Londres, y que solo unas décadas antes todavía formaba parte del campo más allá de la ciudad. Stevens acababa de venir de Battersea, donde había visitado a sus padres, mientras cruzaba Clapham Common, entre Battersea y Lavender Hill. Ocurrió un incidente aterrador cuando una figura extraña, casi demoníaca, saltó de un callejón hacia ella. La criatura atacó a Stevens, desgarrando su carne con las garras que tenía en lugar de manos. Stevens informó más tarde que el tacto de la criatura era helado como una piedra. Ella gritó cuando la atacó, y la figura evidentemente se sorprendió tanto que la soltó rápidamente y huyó. Aparentemente, este fue el primer avistamiento de la entidad, que pronto sería conocida como Jack Talonés de Resorte. Para noviembre de 1837, ya habían ocurrido muchos avistamientos más en Londres. Describieron a una criatura que, según decían, aparecía de repente, a menudo saltando distancias inconcebiblemente grandes frente a personas o carruajes en movimiento en las calles de Londres. Varios cocheros dijeron que intentaron detener de golpe a los caballos de sus carruajes, como la criatura aparecía casi de la nada frente a ellos, y luego se alejaba rápidamente. Otro testigo afirmó que el misterioso atacante había saltado por encima de un muro de casi 3 metros de altura, mientras se reía de manera maníaca. En cuestión de semanas, los informes sobre esta extraña entidad circulaban ampliamente por Londres, y muchos se preguntaban quién o qué había atacado a María Stevens y a varios más. Para finales de 1837, la preocupación había crecido tanto que el alcalde de Londres, Sir John Cohen, publicó una carta en el periódico The Times en los primeros días de 1838. El alcalde tranquiliza a los ciudadanos de Londres explicando que los avistamientos eran causados por una persona disfrazada que visitaba aldeas cercanas con 3 disfraces: fantasma, oso y diablo. Sin embargo, se decía que esto era una broma realizada probablemente por un miembro de la aristocracia británica, ya que contaban con los recursos para hacer estos engaños. Varios avistamientos infames ocurrieron a principios del año 1838. Uno de estos ocurrió la noche del 19 de febrero, cuando Jane Alsop, de 18 años, abrió la puerta de la casa de su padre en Old Fort, en lo que ahora es la región de Tower Hamlets en Londres. Más tarde afirmó que cuando abrió la puerta, encontró a alguien que fingía ser un policía y llevaba una gran capa cuando ella sacó una vela para alumbrar. Fue atacada por la figura, quien según ella vomitó llamas azules y blancas por la boca, y luego intentó desgarrarle el cuello y los brazos con manos en forma de garra. Después de unos momentos aterradores, la criatura salió corriendo por los campos. Se llevó a cabo una investigación policial, pero fue inconclusa. Un vecino reportó ver a un joven con una capa grande cerca del lugar a la hora del ataque, pero el único sospechoso era un carpintero local llamado Milbank, cuyo coartada era que estaba tan borracho la noche en cuestión que no podía recordar dónde había estado,
ni qué había estado haciendo. Milbank aparentemente había afirmado durante una visita a un bar en ese momento que él era Jack Talón de Resorte, pero la policía finalmente concluyó que solo era un borracho fanfarrón. El caso de Alsop pudo haber sido completamente inventado en cualquier caso, ya que ella fue la única víctima que afirmó que Jack realmente le había hablado antes de atacarla. Quizás ella solo buscaba atención. Decenas de ataques fueron reportados en las semanas siguientes desde Londres y la región circundante. El 28 de febrero de 1838. Lucy Scales, también de 18 años como Alsop, fue atacada en un callejón de Limehouse. Ella afirmó que Jack también le había soplado fuego azul y que la experiencia la había dejado histérica. La policía continuó investigando avistamientos como este y se ofreció una recompensa por información. Para entonces, las primeras apariciones ya inspiraban a imitadores aficionados, haciendo más difícil distinguir avistamientos reales de simples rumores. Los periódicos no ayudaban en nada. Algunos publicaban historias sensacionalistas sobre cómo personas habían muerto de miedo después de ser atacadas por Jack en las calles. Para entonces, las supuestas características de Jack Talón de Resorte ya estaban en gran parte establecidas. Se decía que su principal característica era su agilidad, moviéndose con una rapidez increíble y con la habilidad de saltar distancias de 10, 15 o incluso 20 pies. Algunos veían en esto poderes paranormales o sobrenaturales, pero otros seguían creyendo que debía haber una explicación lógica para el fenómeno. Pronto pensaron que la figura misteriosa tenía resortes en los talones de sus zapatos, lo que le permitía saltar grandes distancias. Así nació el nombre de Jack Talón de Resorte, que parece haberse difundido ampliamente para finales de la primavera de 1838. Para inicios del verano de 1838, Jack Talón de Resorte. Jack era el tema de conversación en Londres y aparecía regularmente en el periódico Penny Dreadfuls e incluso en el teatro londinense. Sin embargo, fue en el apogeo de su fama cuando los reportes de avistamientos de Jack comenzaron a disminuir. A finales de 1838, los reportes oficiales de ataques de Jack desaparecieron en la capital, y los pocos casos que hubo de su supuesta aparición provenían de otras partes de Inglaterra, donde las noticias sobre el agresor sobrenatural estaban inspirando tardíamente a imitadores rurales. Para 1839, la histeria había disminuido en gran medida, y Jack se convirtió más en una figura literaria que en alguien a quien la gente temiera encontrarse realmente. Allá en el callejón de Londres, en el transcurso de 1840, desarrolló una especie de personalidad folclórica como una especie de bandido sobrenatural, de quien se creía que atacaba ocasionalmente a viajeros solitarios en los caminos que salían de Londres. Se reportó un presunto ataque. Tal fue el caso de una mujer que fue agredida en Teignmouth en 1847. Y la policía consideró que Jack Talón de Resorte podría haber regresado para aterrorizar a los habitantes de la ciudad 10 años después de su primera aparición. Más tarde, el espectro de Jack Talón de Resorte volvió a mencionarse a principios de la década de 1870, cuando se reportaron avistamientos de fantasmas en rápida sucesión en Peckham, al sureste de Londres, y en Sussex. Los últimos reportes de personas que creían que Jack Talón de Resorte había regresado parecen haber ocurrido en Liverpool, en 1904, más de 65 años después de su primer avistamiento en Londres. Al tratar de entender el fenómeno de Jack Talón de Resorte, tanto historiadores como comentaristas culturales han ofrecido diferentes opiniones y teorías para explicar todo el episodio. Algunos han buscado respuestas en lo paranormal. Algunos escritores del siglo XX creen que Jack era un extraterrestre, mientras que otros piensan que era mitad hombre, mitad monstruo. Una entidad criptozoológica, no muy diferente a Pie Grande o el Chupacabras. Los ocultistas también han estado interesados en argumentar que Jack era una manifestación de un diablo o alguna otra criatura demoníaca que se revelaba según esta teoría, ya que el saltarín fue invocado por ocultistas o seguidores de magia oscura y causó estragos en Gran Londres antes de ser devuelto al inframundo en 1838. Otros aún han debatido cualquier elemento sobrenatural que realmente haya ocurrido en las mentes de las primeras supuestas víctimas de Jack.
Esta opinión sostiene que el primer avistamiento de Jack por personas como Mary Stevens fue el resultado de que la gente estaba drogada, ebria o mentalmente perturbada. En esta teoría, el primer avistamiento o los dos primeros fueron producto de la imaginación de la gente, y los que siguieron fueron resultado de la histeria o de imitadores. Una teoría que ganó bastante fuerza en ese momento, y que fue mencionada en la carta que el alcalde de Londres publicó en el Times en enero de 1838, era la de Spring Hill. Jack era una elaborada artimaña que estaba siendo orquestada por algún miembro de la nobleza. Esta teoría en ese momento sostenía que algún noble había perdido una apuesta, y el pago consistía en fabricar la apariencia de algún ser sobrenatural en Londres. Y hay cierta credibilidad en esto. Un aristócrata británico habría tenido dinero suficiente para financiar una estafa así, pues abundaban las mesas de apuestas de alto riesgo en el Londres del siglo XIX donde pudo hacerse tal apuesta. De hecho, la creencia en esta teoría era tan popular que hubo una considerable discusión sobre quién podría ser el noble en cuestión. La mayoría había llegado a la conclusión de que el noble irlandés, Enrique de la Pope Bereford, tercero marqués de Waterford, era el responsable. Bereford era un joven noble de unos veintitantos años en ese entonces, y había aparecido regularmente en los periódicos por fomentar disturbios públicos, con una pandilla de borrachos que mantenía como su séquito. Por ejemplo, en abril de 1837, llegaron ebrios a Melton Mowbray, donde atacaron a un encargado de peaje y a un agente de policía, y los cubrieron con pintura roja. Beresford iba frecuentemente a los tribunales por el incidente de Melton Mowbray y otros actos vandálicos a mediados y finales de 1830. En consecuencia, muchas personas en ese momento formaron la opinión de que él había financiado a alguien que supiera escupir fuego y disfrazarse, y que tuviera algún tipo de botas con resortes. Eso le daba el aspecto adicional de alguien que podía saltar y brincar distancias anormales. No es del todo inverosímil, pero no se puede probar fuera de toda duda razonable. Sin embargo, la historia de Spring Hill Jack también podría ser un ejemplo de la navaja de Occam. La teoría es que la explicación más sencilla para algo es la más probable. En este caso, la explicación más probable es esa: una sociedad que era propensa a creer en leyendas sobre monstruos góticos, y lo sobrenatural estaba preparada para exagerar totalmente un cuento popular que se desarrolló en 1837. En el siglo XIX eran comunes los relatos sobrenaturales y de horror gótico. Desde 1800 Londres tenía frecuentes reportes de fantasmas y otras entidades. Cuando Jack Talón de Resorte apareció, ya se publicaban historias de horror sobrenatural y monstruos para grandes audiencias en Inglaterra, en la forma de los Penny Dreadful, publicaciones baratas de ficción sensacionalista. Este también fue el siglo de los relatos de horror gótico de Edgar Allan Poe, Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker. En este entorno, es bastante plausible que la historia de Spring Hill Jack se basara en algún suceso inexplicable o inusual a finales de 1837, y la mayoría de lo que siguió después se debió a que la gente dejó que su imaginación les ganara. En una época donde la gente ya creía en lo sobrenatural y en personajes de novelas baratas. Como señaló Guillermo de Occam, la explicación más obvia es la más probable. A continuación, viajamos a un rincón tranquilo de Alemania, atormentado por una mujer velada y un hombre envuelto en secreto. El misterio de los Dunkelgrafen comienza el 7 de febrero de 1807. Ese día, una carroza cubierta llegó al pueblo de Hildburghausen, en Turingia, en el centro de Alemania. Cuando llegó, una pareja se bajó. El hombre tenía casi 40 años en ese momento, pero la mujer era algunos años más joven. Quizás acercándose a los 30 habrían estimado los observadores en ese entonces. ¿Quiénes eran? Muchos lo preguntaban en el pueblo. Pero en los años que siguieron, prácticamente no se descubrió nada, y en su lugar el misterio simplemente se profundizó. La misteriosa pareja se instaló en una vivienda modesta en Hildburghausen. Durante los siguientes 3 años, él usó el título y nombre de Conde Babot de Versalles.
Aunque se tomaron muchas precauciones para nunca revelar su identidad, hubo poca explicación sobre quiénes eran y de dónde venían. Lo más curioso, por qué eran condes, y su acompañante femenina, a quien él recalcó que no era su esposa ni su pareja de ningún tipo, se mudaron a la remota Hildburghausen. ¿Acaso estaban escondiéndose de algo o de alguien? En 1810, la pareja se mudó al castillo de Eichhausen, cerca del pueblo pero en una zona aislada, y la mayor parte del tiempo permanecieron ahí. Rara vez, si es que alguna vez, salían del castillo y vivían una especie de exilio autoimpuesto fuera de Hildburghausen, en esas raras ocasiones en que sí salían de Eichhausen. La mujer, en particular, era esquiva. Usualmente iba a donde necesitaba en carruaje, y con un velo cubriéndole el rostro. Esto siguió por mucho tiempo, y los aldeanos de Hildburghausen y la región circundante pronto comenzaron a referirse a la pareja como los Dunkelgrafen, o condes oscuros, debido a la naturaleza misteriosa de su identidad. Después de décadas de reclusión en el castillo de Eichhausen, ella finalmente murió el 28 de noviembre de 1837, mientras que el supuesto conde vivió 8 años más, hasta 1845. En el momento de su muerte, la mujer fue registrada como Sofía Botha y fue enterrada en la colina Schulesberg, cerca del castillo, en un jardín que la pareja había comprado varios años antes. El conde fue sepultado en el cementerio de Eichhausen, mientras que el castillo fue demolido en 1873, después de haber estado desocupado durante algunos años. Todo esto era muy peculiar. La pareja había muerto después de haber vivido en la región bajo circunstancias extrañas, durante más de 40 años en el caso del conde. Así, incluso años después de sus muertes, los habitantes de Hildburghausen seguían preguntándose quiénes habían sido los extraños que vivieron entre ellos durante tantos años. Y una teoría, sobre todo, se volvió popular. Tras la muerte del conde en 1845, pronto se reveló que en realidad el hombre no había sido un conde. En realidad era un holandés llamado Leonardus Cornelius van der Valk, quien fue secretario en la Embajada de los Países Bajos en París entre verano de 1798 y primavera de 1799. Entonces, ¿por qué había mentido y fingido ser un aristócrata menor? Además, si no era un conde, sino más bien un humilde burócrata, ¿cómo habrían podido él y su acompañante femenina comprar un castillo y vivir ahí sin trabajar ni ganar ingresos durante décadas? La respuesta, cada vez más personas lo creían, era que el hombre había sido una especie de acompañante de por vida, para nada menos que Marie-Thérèse Charlotte, la hija del rey Luis XVI y María Antonieta de Francia, ambos asesinados por el gobierno revolucionario francés en 1793 tras la Revolución Francesa. Retrocedamos para considerar quién era Marie-Thérèse. Ella nació en el Palacio de Versalles, en las afueras de París, el 19 de diciembre de 1778, siendo la hija mayor del rey Luis XVI y su reina de origen austriaco, María Antonieta. Marie-Thérèse fue la única de los 3 hijos de sus padres que sobrevivió hasta la adultez. Tenía 2 hermanos menores, Luis José, 1781, y Luis Carlos, 1785. Ambos murieron de tuberculosis a los 7 y 10 años, respectivamente. Aunque la muerte de Luis Carlos pudo haber sido acelerada por el trato inhumano a manos del gobierno revolucionario en París a principios de la década de 1790, en 1789 estalló la Revolución Francesa en Francia. Al final del año, María Teresa y sus padres estaban bajo arresto domiciliario en París por los revolucionarios. Por un tiempo, Luis y María pudieron permanecer como rey y reina del país como figuras simbólicas, pero al seguir conspirando con gobiernos extranjeros para que Austria, Gran Bretaña y otros intervinieran en Francia, el gobierno francés decidió llevar al monarca y su consorte a juicio. Ambos fueron condenados por traición y ejecutados en 1793 Ubelenis. Con la muerte de su hermanito 2 años después, María Teresa fue la última miembro de la familia con vida. Para 1795 se consideraba que la exprincesa representaba poca amenaza para el gobierno revolucionario. La monarquía había llegado a su fin.
Se había establecido una república y los ejércitos revolucionarios franceses se habían ido. De defenderse de británicos, austriacos y otros, pasaron a la ofensiva conquistando los Países Bajos ese año y estableciendo una república batava aliada. Por lo tanto, era poco probable que María Teresa fuera usada por potencias extranjeras como símbolo para restaurar la monarquía. Y se le permitió salir de Francia y dirigirse con la familia de su madre en Viena, Austria. Y aquí es donde la trama se complica. María Teresa estaba increíblemente traumatizada por los años que pasó en cautiverio. No se puede negar eso. Por eso, algunos creyeron que la mujer que llegó a Viena en 1795 diciendo ser María Teresa era en realidad su hermana adoptiva. Esta mujer era Ernestina de Lambrisset, hija de dos sirvientes reales que habían trabajado en el Palacio de Versalles en las décadas de 1770 y 1780. Ernestina se parecía a los hijos reales y abundaban los rumores de que el rey Luis era su verdadero padre. Fuera cual fuera la verdad, se convirtió en compañera de juegos de María Teresa, y cuando su madre murió en 1788, el rey y la reina la adoptaron, aunque su padre seguía vivo. Durante los años tumultuosos que siguieron, Ernestina no fue encarcelada junto con el resto de la familia real, pero a menudo la confundían con María Teresa y la insultaban mientras caminaba por las calles de París. Tal era el parecido entre ella y la hija biológica del rey y la reina, y fue este parecido lo que llevó a muchas personas a creer eso. En 1795, quien llegó a Viena no fue Marie Thérèse, sino Ernestine de Lambriquet, que se hacía pasar por ella. Esta teoría sugiere que Marie Thérèse quedó muy traumatizada por los hechos de 1789 a 1795, que cuando fue liberada, simplemente quería pasar su vida en aislamiento, lejos de los círculos de la corte y de otros gobiernos, que solo intentarían usarla como un peón. Durante las guerras, británicos, austriacos y otros estuvieron en conflicto con Francia hasta 1815. Según la teoría de los Dunkelgrafen, la mujer que viajó por las cortes europeas tras 1795, haciéndose pasar por Marie Thérèse, era en realidad Ernestine de Lambrica, mientras que la mujer que llegó en carruaje a Hildeburghausen en la primavera de 1807 y que se hizo conocida como la Condesa Oscura, en realidad era la princesa francesa que había estado escondida del mundo, lo que la había dejado tan traumatizada. Por años, el misterio se profundizó más. Muchos historiadores y aficionados realizaron investigaciones sobre la misteriosa Condesa Oscura y los Dunkelgrafen. Gran parte de esto alimentó la especulación. Por ejemplo, se reveló que la corte austriaca había solicitado específicamente que Ernestine de Lambrique, amiga de la infancia y compañera de Marie Thérèse, pudiera viajar con ella a Viena en 1795. Pero en ese momento se informó que no se pudo localizar a Ernestine. Quizás muchos especulaban que esto se debía a que Ernestine ahora estaba en París, haciéndose pasar por Marie Thérèse, y lista para dirigirse a Viena como tal. Además, la investigación sobre el grupo de personas que se creía que había viajado por Europa de París a Viena con Marie Thérèse en 1795 reveló algunas anomalías sumamente inusuales. Varios miembros del pequeño grupo no pudieron ser identificados, y se decía que algunos de ellos nunca llegaron a Viena. Estas circunstancias curiosas no probaron nada, pero sí sirvieron para añadir más incertidumbre a los acontecimientos que las rodeaban. Eventualmente, la especulación llevó a esfuerzos concertados para descubrir la verdad, y la ciencia moderna ha creado la posibilidad de poder finalmente descifrar el misterio de los Dunkelgrafen. Así, en 2013, la tumba de Sofía Botter, la Condesa Oscura, fue excavada cerca del castillo de Eisenhausen después de que sus restos fueran exhumados. 2 pequeñas secciones de su fémur fueron enviadas a laboratorios forenses en Austria y Alemania para ser analizadas. Una vez hecho esto, el ácido desoxirribonucleico mitocondrial fue comparado con el del príncipe Alejandro de Sajonia-Gázati, un descendiente contemporáneo de la reina María Antonieta. Si la Condesa Oscura fuera María Teresa, el ácido desoxirribonucleico mitocondrial del príncipe Alejandro coincidiría exactamente con el de ella, encontrado en los restos ubicados en la tumba de Sophie Botter, junto al castillo de Eisenhausen.
Lamentablemente, el resultado fue muy decepcionante para muchos. Se descubrió que la condesa oscura no era pariente de la reina María Antonieta, así que no podía haber sido María Teresa. Por lo tanto, la pareja misteriosa que llegó a Hildburghausen en 1807 y vivió allí durante más de 30 años hasta su muerte, probablemente era exactamente lo que más evidentemente parecían ser. Una pareja de individuos con independencia económica que quería vivir una vida recluida en un castillo en la Alemania rural. Para nuestro relato final, vamos a Manchester, donde el miedo de una mujer a ser enterrada viva la llevó a un destino aún más escalofriante. La extraña historia de la momia de Manchester no inicia con un gobernante egipcio, ni involucra a un egiptólogo, nombre que reciben los arqueólogos e historiadores del antiguo Egipto. En cambio, comienza con Hannah Beswick, una mujer acomodada pero por lo demás poco destacada de Manchester. Hannah nació en 1688 en Chetwood Old Hall, cerca de Manchester. En ese entonces, la ciudad del norte era poco más que un pueblo tranquilo, ya que la revolución industrial que la transformaría aún estaba casi a un siglo de distancia. Sus padres eran Juan Beswick y Paciencia Beswick. Eran una familia empresarial adinerada, en una época en la que la industria textil ya era considerable en la región de Yorkshire y Lancashire. Así que cuando su padre murió en 1706, cuando Ana estaba entrando en la adolescencia tardía, heredó una fortuna considerable de él. Esto ascendía a miles de libras, millones en el dinero de hoy. Con eso, compró la mansión de Bircham Bower en Hollingwood, cerca de Oldham, un suburbio de Manchester, hoy en día, aunque en ese entonces era una ciudad completamente separada. Aquí vivió una vida algo poco notable hasta su muerte en febrero de 1758, cuando probablemente tenía 69 años de edad. Sin embargo, era excéntrica y enterró gran parte de su fortuna en 1745, cuando la rebelión jacobita en Escocia amenazaba expandirse al norte de Inglaterra, y lo hizo durante un tiempo. Aparentemente, nunca recuperó el dinero enterrado y nunca le dijo a sus familiares dónde estaba, lo que llevó a búsquedas de tesoros alrededor de Bircham Bower. En tiempos modernos, a estas alturas, quizá te estés preguntando, ¿dónde entra la momia en todo esto? Bueno, todo esto se relaciona con el fenómeno de los entierros en vida o prematuros que ocurrieron en la Europa de la Edad Moderna, y un incidente extraño que involucró al hermano de Hannah Beswick, el cual tuvo un impacto duradero en su psicología. Para entender mejor la historia de Hannah Beswick, primero necesitamos analizar los entierros prematuros, que no eran tan poco comunes en esa época. Un entierro prematuro es cuando una persona es enterrada en un ataúd como parte de un entierro cristiano, solo para que él o ella despierte vivo bajo tierra. Esto podía suceder por varias razones. A veces personas caían en coma y despertaban enterradas vivas porque sus familiares creían que habían muerto. En ocasiones, enfermedades raras como el síndrome de enclaustramiento hacían que alguien pareciera muerto y se le realizaba un funeral y entierro. Más comúnmente eran personas mayu, que entraban en un estado completamente catatónico, lo que podía convencer a otros de que habían fallecido, fuera cual fuera la causa. El problema en la época moderna temprana era que la falta de conocimientos médicos y científicos a menudo llevaba a un diagnóstico prematuro de que alguien estaba muerto. Especialmente en las zonas rurales. Por lo general había muy pocas personas capaces de tomar una decisión informada sobre si alguien estaba muerto o no. Incluso un procedimiento como revisar el pulso, que hoy nos parece tan simple que lo damos por hecho, podría no haberse realizado hace cientos de años. No es de sorprender que muchas personas terminaran en un ataúd mientras aún estaban vivas. Las cifras son debatidas y no se pueden precisar. Pero expertos creen que miles de personas eran enterradas vivas cada año en Europa, en los primeros tiempos modernos. El médico J. Stenson Hooker estimó que la cifra era de alrededor de 800 al año solo en Inglaterra y Gales. Como era de esperarse, algunas personas estaban muy preocupadas de que esto pudiera sucederles a ellos. Hannah Beswick fue una de esas personas, y tomó medidas extremas para asegurarse de no caer víctima de ese destino. El trayecto de Hannah Beswick para ser la momia de Manchester inició con el funeral de su hermano James, a inicios de 1750.
Lamentablemente, la fecha exacta no está registrada. El funeral de James comenzó como cualquier otro, con la asistencia de personas a una ceremonia religiosa cristiana, seguida del traslado de su cuerpo al cementerio. Al sellar el cadáver de James y bajarlo a la tierra, uno de los dolientes notó algo extraño. James parecía parpadear. La persona lo hizo saber rápidamente, y un examen más detallado de su cadáver por el Dr. Charles White, un joven médico en ese entonces, reveló que James Beswick estaba vivo. Tras que los dolientes llevaron su ataúd a casa, James recobró la conciencia por completo unos días después de lo que lo aquejaba. James casi fue enterrado vivo, lo que impactó profundamente a su hermana, Hannah Beswick. Podríamos decir que ahora desarrolló tafefobia, el miedo a ser enterrado viva, pero si podemos llamarlo tafefobia en este caso, por supuesto, es algo debatible. Una fobia generalmente es algo que contiene un elemento de irracionalidad. Sin embargo, tras ver que a su hermano casi lo entierran vivo años antes, el miedo de la señora Beswick estaba totalmente justificado. En cualquier caso, pronto llevaría a un desarrollo extraordinario. Hannah Beswick murió solo unos años después de que casi enterraran vivo a su hermano. Pronto se reveló que ella había hecho todo lo posible para asegurarse de no ser enterrada viva. En julio de 1857, ella cambió su testamento para dejar 100 libras esterlinas al Dr. Charles White, quien había afirmado que su hermano seguía vivo junto a su tumba años antes. Así, el doctor debía asegurarse de que, tras su muerte, el cuerpo de Hannah no fuera enterrado. En cambio, debía mantenerse sobre la tierra de manera indefinida, donde él realizaría revisiones regulares para asegurarse de que no hubiera sido identificada erróneamente como fallecida. Por supuesto, había maneras de lidiar con la tafefobia. El miedo a ser enterrado vivo era común en la época medieval tardía y principios de la modernidad, que se habían empleado varios dispositivos para evitar que eso sucediera. Una de esas medidas era un ataúd de seguridad. Este es un ataúd equipado con un mecanismo para prevenir el entierro prematuro. Un tipo de ataúd de seguridad incluía una palanca que podía abrir el ataúd desde adentro. Todo esto estaba bien, siempre y cuando el ataúd aún no estuviera bajo tierra. Pero es difícil ver cómo funcionaría esto si hubiera casi 2 metros de tierra encima del ataúd, presionando la tapa. Varios otros dispositivos, como una campana que suena, también podían usarse, pero White eligió un método completamente diferente. Después de que Beswick muriera en 1758, la tafefobia de Hannah Beswick solo explica parcialmente cómo surgió la momia de Manchester. La otra parte de la explicación se encuentra en las decisiones bastante excéntricas del Dr. Charles White. Él pudo haber elegido una amplia variedad de métodos para preservar el cuerpo de Hannah y así cumplir sus últimos deseos, pero entre todos ellos, eligió el inusual método de la momificación. Aparentemente, no había ninguna referencia en el testamento de Beswick de que ella quisiera ser embalsamada. Sin embargo, White lo hizo de todos modos. Después de esperar el tiempo suficiente para asegurarse de que realmente estaba muerta, White decidió reforzar su petición de no ser enterrada. Se inyectaron trementina y bermellón en las arterias y venas del cadáver. Se extrajeron los órganos y se sacó la mayor cantidad de sangre posible del cuerpo. Después de ser lavados con alcohol, los órganos fueron reinsertados y las cavidades del cuerpo se llenaron con sustancias como resina y alcanfor. Finalmente, el cuerpo fue ungido con aceites y colocado en un sarcófago lleno de yeso de París. Así nació la momia de Manchester. ¿Por qué White hizo esto no está del todo claro, aunque estuvo en gran parte relacionado con una disputa legal en torno al testamento de Hannah? Para recibir las 100 libras que le fueron legadas, una suma considerable de dinero. En ese momento, White creía que tendría que demostrar que había preservado su cuerpo de alguna manera sin enterrarlo, según sus instrucciones. También pudo haber estado motivado por un deseo científico de entender cómo funcionaba la momificación, y para entonces ya era un pionero en los campos de la cirugía, la obstetricia y la ortopedia. Ahora surgía el complicado asunto de dónde se iba a guardar la momia de Manchester. Durante un tiempo, su cuerpo embalsamado se mantuvo en Ann Coles Hall, una gran mansión propiedad de otro miembro de la familia.
Pero sus familiares pronto se sintieron incómodos con los restos de Hannah en casa, y la momia fue devuelta a White después de un corto periodo de tiempo. Durante el resto de su vida, hasta 1813, unos 55 años tras la muerte de Hannah, White exhibió la momia de Manchester en una vieja caja de reloj. La curiosidad pronto atrajo la atención, y durante las décadas, muchas personas pagaron una pequeña cuota para visitar la casa de White y ver a la momia de Manchester. Cuando White murió en 1813, la momia de Manchester fue heredada por un colega suyo, un Dr. Ollier, quien la tuvo en su poder durante los siguientes 15 años, hasta que él mismo murió en 1828. Luego fue entregada al Museo de la Sociedad de Historia Natural de Manchester. Fue en este momento cuando los restos embalsamados de Beswick se hicieron conocidos como la momia de Manchester. En una época de curiosidad científica, y cuando las ferias mundiales y exposiciones estaban de moda, el museo aprovechó su extraña exhibición, y la momia de Beswick se volvió toda una sensación a mediados del siglo XIX. La odisea de los restos de Hannah Beswick finalmente llegaría a su fin en 1868. 110 años después de su muerte, el año anterior, el Museo de la Sociedad de Historia Natural de Manchester fue absorbido por el nuevo Museo de Manchester. Mientras sus colecciones eran transferidas y recategorizadas, la momia de Manchester se volvió un tema algo controversial, ya que algunos líderes religiosos y políticos empezaron a argumentar que era inaceptable que los restos de una mujer del siglo XVIII, que no había recibido un entierro cristiano adecuado, estuvieran en exhibición pública. De esta manera, siguió un caso legal, en el que se concluyó que Hannah Beswick estaba sin duda legalmente muerta en ese momento. Y así, su deseo de no ser enterrada por si acaso aún seguía viva, ya no tenía que cumplirse. Así, el 22 de julio de 1868, Hannah Beswick fue enterrada en el cementerio de Arbor Hay en Manchester. Casi con toda seguridad, ella no estaba viva cuando fue enterrada. En los años posteriores a su muerte y antes de su entierro, su casa, Virgin Bower, fue convertida en apartamentos. Varios residentes dijeron haber visto una figura con vestido de seda negro y cofia blanca, describiéndola como Hannah Beswick. Se deslizaba por su antigua propiedad y desaparecía en una losa de piedra en particular. Virgin Bower fue finalmente demolida para dar paso a una fábrica, pero aún así se seguían reportando avistamientos de su supuesto fantasma. Gracias a la ciencia y la medicina modernas, el entierro prematuro disminuyó mucho a finales del siglo XIX y casi desapareció en el siglo XX. Había una mayor conciencia de cómo las personas podían caer temporalmente en coma o sufrir enfermedades, lo que podía hacer que parecieran realmente muertos durante días o incluso semanas. Lo más importante es que los médicos están capacitados para revisar los signos vitales de las personas para asegurarse de que realmente estén muertas, antes de comenzar el proceso de enterramiento. Dicho esto, los entierros prematuros todavía no son desconocidos. En 2013, surgió un video de un hombre que fue sacado con vida de su propia tumba en Brasil, después de que se pensara erróneamente que estaba muerto. Sin embargo, esos casos son raros. Ahora, los entierros prematuros y la tafefobia son más comunes en películas de terror como El entierro prematuro, 1962, y Enterrado vivo, 1990. Incluso apareció en la segunda parte de las películas Kill Bill de Quentin Tarantino. Esto da testimonio del miedo que el ser enterrado vivo todavía puede provocar en una época en la que ya casi no ocurre. Solo imagina lo aterrador que debió ser cuando cientos o miles de personas eran enterradas vivas cada año. Y así nos acercamos a entender cómo surgió en primer lugar la extraña historia de la momia de Manchester. Gracias por ver estas historias escalofriantes y legendarias. Espero que les hayan parecido interesantes. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron las historias. Y si quieren más videos de este tipo, aterradores, ocultos, misteriosos como este, también háganmelo saber. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. También agradezco mucho a los miembros de mi canal que aparecen en pantalla. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.